Buenos días, Lourdes y Jessica. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Lourdes? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Esperemos unos 2 minutos más y empezamos. Grabación. Este momento se está empezando a grabar. Por lo tanto, esta capacitación va a estar grabada en nuestras redes sociales para acceso asincrónico. Asincrónico significa en cualquier momento. Es decir, que una persona que quiera mirar esto después del día de mañana lo puede hacer. En cambio, este momento, uno de los términos utilizados es el término sincrónico. En el mismo tiempo, estamos este momento compartiendo, es decir, lo estamos haciendo de una manera sincrónica. Eso también, esas dos palabras, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el tiempo, si es el tiempo real o no, tiene que ver con el término virtual u online. Entonces hay personas que han diferenciado cuando se trata de capacitación virtual o se trata de capacitación online. Y virtual significa asincrónica, es decir, que generalmente a través de un aula virtual en donde los estudiantes durante un tiempo pueden ingresar a esa aula y finalmente terminar sus actividades de acuerdo a sus tiempos, a sus recursos, a sus disponibilidades. Entonces eso será una capacitación virtual. Y una capacitación online, en cambio, es aquella en la cual, como este preciso momento, estamos atendiendo a través de una de las herramientas de capacitación virtual que tenemos, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a continuar y quiero hablar entonces de estos términos que se utilizan hoy día. Uno de ellos que se llama entorno virtual de aprendizaje, ya algunos le dicen el EVA, otros le llaman ambiente virtual de aprendizaje, en lugar de entorno se pone ambiente, entonces llaman un ABA. Pero en definitiva es un espacio educativo que está alojado en la web, es decir, a través del uso del Internet, para poder compartir, más que enseñar, más que aprender, para poder compartir de manera remota. Y claro, es que la tecnología web ahora y las muchas herramientas que existen a través de esta tecnología ayudan a crear y a desarrollar cursos o modelos de aprendizaje o de formación didácticos, ¿verdad? Que sean asequibles a diferentes segmentos y grupos de personas. Estos espacios tienen acceso restringidos, es decir, tal cual este momento yo estoy aceptando a los participantes o no. En otros casos, en otros talleres que hacemos, permitimos que el espacio virtual esté abierto para cualquier persona que tenga el link y que pueda ingresar. En algunos tipos de talleres o de cursos, en cambio, los roles están definidos y los roles general, digamos que hay dos principales, el del docente y el del estudiante, ¿verdad? Llámese al docente formador, en algunos espacios se llama formador, profesor, generalmente profesor en ámbitos educativos formales como escuelas, colegios, universidades, formadores más bien en el ámbito empresarial, porque la diferencia entre profesor y formador, que es semántica, ¿no es cierto? A la final es lo mismo, intenta orientar hacia qué tipo de educación es la que se está llevando en cada uno de estos espacios. ¿Y por qué digo que es semántica y similar? Porque en otros idiomas, bueno, el español es un idioma muy rico, que tiene muchas palabras, a diferencia de otros idiomas como el inglés, que es un idioma más práctico. Ahí llamas teacher o qué sé yo, directamente y es una sola palabra. En cambio, nosotros utilizamos 4, 5, 6 términos y le damos un contexto a cada uno de esos términos. A mí me gusta la palabra formador porque lo que ayuda es a
a orientar, ¿no es cierto? A orientar un aprendizaje común que tenemos. ¿Y a quién se lo da? A los alumnos. Algunos acompañantes pedagógicos o profesores o tutores o docentes acompañan a los alumnos. Los alumnos generalmente es un término utilizado por las instituciones formales como escuelas, colegios, universidades, estudiantes en general, pero cuando se habla en un ámbito empresarial, somos participantes. ¿Por qué? Porque todos participamos de este evento. Entonces, generalmente yo no digo alumnos o estudiantes, sino los participantes. Así que todos somos participantes. Y por eso me gusta tanto esta frase de esta profesora Jennifer Fleming, profesora de la Universidad de California, en donde dice, enseñar en la era de Internet significa que debemos enseñar las habilidades de mañana desde hoy mismo. Porque, por supuesto, el poder enseñar implica que nos estamos anticipando a algo que va a suceder en el futuro. Y el contenido que nosotros desarrollamos en cuanto al desarrollo de espacios virtuales, de entornos virtuales de aprendizaje o capacitación virtual de la manera más directa, tiene que ver con 4 temas importantes, necesarios que vamos a analizar el día de hoy. El uno tiene que ver con el alumno, es decir, una patita del aprendizaje, la más importante, ¿verdad? El alumno, sin alumno no hay aprendizaje, no hay capacitación, no hay enseñanza. Entonces, el alumno es uno de los elementos fundamentales de la capacitación. Importantísimo. Es más, toda la capacitación se centra en el alumno. En el tema 2 vamos a ver, en cambio, al docente, al profesor, al tutor, ¿verdad? La comunicación que el tutor debe tener hacia sus alumnos, cómo se logra ese link, ese concepto que puede existir de enseñanza-aprendizaje. En tercer lugar, vamos a visualizar varias herramientas online que ayudan a que este aprendizaje, que es virtual, que es asincrónico, que es remoto y a veces interpuestas máquinas y programas, se vuelva más humano, se vuelva menos tecnológico, se vuelva más comprensivo y con formas de compartir mejor. Para concluir en el tema 4, que es la retroalimentación, o sea, efectivamente el tema que estamos conversando fue trasladado al grupo, a los participantes, y cuánto de ese tema que estamos tratando llegó hasta los participantes. Entonces, existen diferentes maneras de evaluación para ello. Algunos le llaman evaluación, otros pueden hacer seguimiento durante el curso. Bueno, existen diferentes herramientas que esas las vamos a ver en el tema 4. Muy bien, sin más, vamos a empezar entonces con la primera parte, el alumno. El alumno en el entorno virtual. Y aquí he traído a colación lo que se llama netiqueta. Y quisiera, antes de continuar, que ustedes, por favor, me indiquen con un 1 en el chat, quién sabe, o diciendo sí, quién sabe lo que es netiqueta. ¿Alguien ha escuchado la palabra netiqueta? Lourdes, Mayra, Jessica. Lourdes, ¿me escuchas? ¿Puedes escucharme? No les escucho ni veo ninguno de sus mensajes. Ah, ¿no has escuchado? No lo he escuchado, Lourdes. Muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, mira que en etiqueta es una forma, pero quisiera escucharles. ¿Ustedes me están escuchando bien, Lourdes, Mayra? Sí. Ah, ya. Por ratos pensé que no me escuchaban. Netiqueta es una composición de una palabra, ¿verdad? La palabra que viene de la palabra etiqueta, es decir, comportamiento, ¿verdad? Entonces, netiqueta es el comportamiento dentro de la red. Y la netiqueta es es un elemento súper importante. ¿Por qué?
Porque como decía hace un momento, a veces nosotros nos enfrentamos a una máquina. De hecho, este momento que yo pregunto, respóndanme, por favor, escríbanme en el chat. No estamos de manera presencial. Yo debo confirmar que existe una comunicación entre los participantes y yo, en este caso, que estoy fungiendo de formadora, ¿no es cierto? Eh, Tengo que saber, no solamente puedo repetir eh, sin tratar de comprender que existe una retroalimentación por parte de ustedes. Y en eso se basa muchísimo la educación virtual, en la coparticipación entre los que estamos en el ambiente virtual. Entonces el chat, por supuesto, es un mecanismo por el cual yo puedo comprender si ustedes me están escuchando, si es que estamos hablando de un tema, si hago una pregunta y puedo obtener una respuesta. Pues bien, la netiqueta, como les decía, es una etiqueta en red. Es un comportamiento que tenemos o que podemos asumir cuando estamos en red. Uno de esos comportamientos es pensar que todos somos humanos. Es decir, no nos estamos enfrentando a máquinas. Por lo tanto, debemos tratarnos como seres humanos y comprender que eso es lo que somos. Eso también nos implica tener respeto por las opiniones del otro. Cuando hacemos un proceso de análisis, pues no podemos ni burlarnos, ni discriminar, ni censurar la opinión de los otros. Nuestro comportamiento a través de la red debe ser como lo es en la vida real, como nos presentamos nosotros, con respeto, con asertividad, no discriminatoria, etcétera. Eso significa etiqueta. Así que ustedes pueden tener una primera tarea que no la vamos a hacer entre nosotros, ¿verdad? De este momento, sino que ustedes la pueden desarrollar eh, en sus propios espacios de trabajo o de reflexión. Esta tarea que ustedes van a hacer, si ustedes quieren, me la comparten por mail con todo gusto. Son maneras de compartir información. Eh, es investigar qué significa netiqueta y cómo, no solamente cuál es el concepto, sino cómo lo podemos aplicar en nuestros ambientes virtuales. Este es un tema muy práctico, tanto para docentes como para estudiantes. ¿Qué es netiqueta y cómo la vamos a comprender? Adicionalmente a eso, cuando se trabaja en etiqueta con los participantes, este momento, cuando tenemos más tiempo que el que tenemos este momento, entonces armamos la netiqueta, es decir, las reglas de comportamiento a través de los espacios virtuales directamente con los estudiantes. Por ejemplo, te pregunto, Jessica, si quieres abres el micrófono, si quieres nos escribes por el chat. Jessica, ¿cómo crees? ¿Cuál es una regla que tú pondrías en este grupo de trabajo para tener un comportamiento adecuado en esta aula virtual? Lo mismo en los demás, Mayra, Elvi y Lourdes, escriban por favor una regla de comportamiento que ustedes creen que debemos tener en esta aula virtual. Sería un buen comportamiento sin interrupciones, Muy cuando sin ruido, cuando uno abre el micrófono. O sea, eso es lo que me imagino. excelente, muy bien. Exactamente así se va formando la etiqueta. Micrófono apagado. Elvi, ¿tienes el micrófono apagado? Todos sí tienen micrófono. Es más, quisiera que me digan todos por el micrófono para saber que me están escuchando, tal cual lo hizo Jessica. Yo creo que las reglas serían más o menos como cuando uno está en clase, por ejemplo, levantar la mano cuando uno desea la palabra o, o para poder decir alguna cosa, o sea, opinar, dar su opinión. Muy bien, Lourdes. Exactamente. Imagínate, aquí tenemos un aula, este momento, de pocas personas, pero si tú tuvieras 100 personas, 150 personas en un aula, también ya empieza a ser diferente algunos comportamientos, ¿verdad?
Entonces, por eso es importantísimo definir previamente a la capacitación qué es la netiqueta. Normalmente en el aula virtual, cuando se desarrolla el aula virtual, la primera regla es la netiqueta. Es lo primerito que pones ahí en el aula para que todos los participantes comprendan y sepan cómo vamos a comportarnos, como ustedes bien lo han dicho. Continuemos. ¿Y cuáles han sido los motivos para seleccionar e-learning? Alguno de ellos ha sido pues las necesidades especiales. Como digo, ¿qué más ejemplo que tenemos que toda la pandemia? Ahí teníamos dificultades para movilizarnos. Todos, no solo algunos, no solo aquellas personas que tengan dificultad física por sus condiciones especiales, sino que todos teníamos que quedar en casa, ¿verdad? Entonces, el tema del e-learning, de la educación virtual, de la docencia, de la capacitación a distancia, ayuda justamente a responder a esas necesidades especiales. Porque también la localización geográfica nos impide a veces trasladarnos, a veces en la misma ciudad, ni se diga de cuando estamos hablando de sectores geográficos más distantes, las distancias son grandes y ahora con el Internet el acceso a la información está apenas a un clic. Basta con tener el servicio de Internet, una computadora o un dispositivo en donde podamos acceder a información y podemos estar cercanos en geografías distantes, ¿no es cierto? Además, la educación a distancia ayuda, o la educación virtual, ayuda a conciliar horarios y actividades. A veces mis alumnos me dicen, estoy recién saliendo del trabajo y ya llego a clase. Entonces, en el e-learning ahora mucho más, inclusive a través del teléfono, del móvil, se pueden conectar y entonces todos ganamos tiempo, todos aprovechamos mejor nuestros horarios, conciliamos mejor nuestras actividades, etcétera. Y eso ha llevado a que los costos de infraestructura, los costos de material, los costos de desplazamiento, o sea, muchos costos relacionados a la educación disminuyan de una manera importante. Quisiera escucharte, Mayra, ¿qué otro motivo de los que están aquí, es decir, que podemos llenar en uno de estos hexágonos expuestos en la lámina, qué otro motivo crees tú que existe para seleccionar la educación a distancia? Mayra, ¿estás ahí? Elvi, ¿me puedes decir? Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, uno tal vez de los motivos también podría ser tiempo, ¿no? Eh, Dado que la educación virtual, o sea, regularmente, uno está trabajando en el día y puede hacer en la noche, o tal vez puede ser una clase grabada, ¿no? Exacto. Entonces, uno de los factores sería tiempo. Muy bien, muy bien. Jessica, ¿qué opinas? Bueno, sí, a veces uno está trabajando todo el día, entonces viene y en la noche puede escuchar la clase grabada, ¿no? Muy bien, muy bien. Ujú. Sí, entonces tenemos muchos motivos ahora para poder seleccionar la educación virtual, que es la razón de nuestro taller hoy, ¿verdad? Y aquí, pues miren ustedes que tenemos también, como estamos hablando del estudiante, el nombre, ¿no? Estudiante significa la persona, el segmento, el focus al cual se orienta la educación. Como les decía, en temas empresariales les llamamos participante, pero es cuestión de definir los conceptos desde el principio y no cambiar. Como estamos haciendo un curso de docencia virtual, entonces es importante comprender que el concepto estudiante es el segmento al cual está orientado esta participación del aprendizaje-enseñanza. En cuyo caso, el estudiante virtual es colaborativo, mucho más ahora los jóvenes, ¿verdad? Que manejan mejor la tecnología, son colaborativos, necesitan apoyarse, necesitan trabajar en conjunto.
también en el ámbito presencial. Los jóvenes, una de sus mejores noticias que recibieron luego de la pandemia es que ya podían regresar a su aula. Claro, no era necesariamente para estudiar, sino para encontrarse con los amigos, para hacer cosas juntos, colaborar. Actualmente el estudiante virtual es demandante, es más demandante. ¿Por qué? Porque en el mercado puedes encontrar muchas alternativas gratuitas, pagadas, de diferente manera. Entonces el estudiante puede, de hecho, recurrir a otra opción de la que estás presentando. Por lo tanto, el docente virtual se encuentra ante el alto reto de poder satisfacer las necesidades que el estudiante le exige tener. Porque el estudiante es un ente social, las redes sociales lo están diciendo, son las que más se han desarrollado en este último tiempo, en donde la persona, a pesar de estar en su casa, puede comunicarse con otros, porque somos seres humanos sociales. Por lo tanto, participamos tal cual lo estamos haciendo este momento. Entonces, el estudiante virtual debe tener una actitud positiva para compartir el aprendizaje, que son un poco lo que estamos haciendo este momento, pero también ser autodidacta, porque el estudiante tiene acceso a la información. Basta con que uno diga un concepto y muchos estudiantes inmediatamente ingresan al internet, se ponen a revisar y preguntan, ¿y esto qué pasa? ¿Esto también sucede? Entonces el docente debe tener una capacidad y herramientas para poder responder no precisamente con conocimiento, ya vamos a hablar de eso en cuanto al docente, a responder esa retroalimentación de aprendizaje. Entonces el estudiante requiere optimizar su tiempo tal cual ustedes lo han mencionado también, porque para eso está el mundo virtual, para acortar tiempos, acortar distancias. Aquí voy a escribir en el chat este ejercicio. El momento que se completen los 40 minutos se nos corte esta capacitación, el Zoom. Ustedes, por favor, van a ingresar, no se van a reconectar inmediatamente, sino después de 5 minutos, ustedes van a ingresar a este link que les voy a poner y van a completar algún dato en este perfil del estudiante. Así que este preciso momento voy a compartir este link para el momento que se acabe los primeros 40 minutos de exposición. Vamos a continuar hablando entonces del profesor. El profesor tiene una gran tarea en la docencia virtual. Voy a hacer otra pregunta y quisiera que me escriban, por supuesto. La pregunta es, ¿qué es andragogía? ¿Quién me escribe qué es andragogía? ¿Escucho? Elvi, Jessica, Lourdes, Mayra. No lo había escuchado. Perfecto. ¿Alguien más? Voy a escribir la palabra andragogía. ¿Alguien tiene acceso a internet y nos cuenta qué es andragogía? Elvi, ¿lo lograste? Lourdes. Pues bien, este término es imprescindible para lo que estamos hablando. Ojo. Y tiene dos partes la palabra andragogía. Andros, que significa ser humano, persona, y gogía, que significa, pues, el estudio de tal cosa, ¿no es cierto? Pedagogía también tiene dos partes muy similares. Entonces, pedagogía se refiere a la capacitación a niños. Andragogía se refiere a la capacitación a adultos, que es lo que estamos haciendo en este momento. Es decir, yo no puedo tratarles a ustedes como niños. Les estoy tratando como adultos. ¿Por qué? Porque la diferencia de un niño es que el niño tiene en su mente un lienzo abierto, un lienzo blanco. Los padres le dicen,
come bien, lávate los dientes, aprende esto, haz lo otro, o sea, le van enseñando. Y el niño se va llenando su mente y sus experiencias, primero, de lo que sus padres le van diciendo. En cambio, el adulto no. El adulto ya trae experiencia, ya trae conocimiento. Ustedes ya traen conocimiento. Yo no puedo enseñarles algo. Ustedes ya traen. Lo que yo puedo, por eso la palabra facilitador me cabe perfectamente para este punto, yo puedo facilitar que consolidemos o creemos conocimiento conjunto. Yo no puedo enseñarles nada. Ustedes no son unos niños. Entonces, la palabra andragogía es fundamental en este punto. Comprender cómo se hace la enseñanza a adultos, que es muy, muy diferente a la enseñanza para niños. ¿Ya? Entonces, yo quisiera saber si ustedes lo que hacen es andragogía o pedagogía, o sea, si trabajan con niños o trabajan con adultos. ¿Pueden decirme, por favor? Yo hago un voluntariado con niños. Con niños, muy bien. Entonces, tú utilizas pedagogía. La pedagogía Sí. va a tener, Lourdes, ¿me decías? No, no decía nada, pero yo, por ejemplo, no soy profesora, pero sí tengo una nena de 7 años y tengo un sobrino de 1 año y medio, entonces sí me interesa la capacitación, porque de todas maneras los niños ahora son todos virtualmente, utilizan mucho la tecnología. Pues, ¿no? Sí, muy bien. Elvi, ¿tú das clases? Hola, sí, sí, o sea, digamos que yo soy ingeniero de sistemas y capacito a pequeños grupos, ¿no? ¿A personas adultas o a niños? Adultos, sí, adultos. Muy bien, muy bien. Entonces esto, una vez que comprendemos la diferencia entre los dos conceptos, vamos a comprender también qué es lo que nos hace falta para cada uno de esos términos. A un niño con las mismas herramientas le orientamos hacia que él adquiera experiencia y conocimiento. En cambio, con el adulto compartimos la experiencia y conocimiento. Este momento, con la pregunta que yo hice entre la diferencia de andragogía y pedagogía, Jessica, ¿lo comprendiste? ¿Puedo responder? Sí, adelante, Elvi, responde y luego Jessica. Sí, sí, perfectamente, pedagogía, o sea, enseñar a los niños desde pequeños, ¿no? Hacer las cosas, para que vayan formándose eso en su persona, en su mente. El adulto ya tiene esa experiencia y hay que tratarlo de otra forma, o sea, porque ya tiene la experiencia para la capacitación. Muy bien, exactamente. ¿Qué piensas, Jessica? Sí, claro, o sea, la andragogía ya, ya estamos formados se refiere a personas adultas o estamos formando a personas adultas y la pedagogía pues se centra específicamente en niños, ¿no? A formarlos y enseñarlos, a capacitarlos a niños pequeños. Exacto. Y en este punto es importante determinar que la experiencia que uno trae en su mente, los conocimientos adquiridos, la profesión realizada, la experiencia misma de vida, su caminar es el que va a marcar la diferencia. Entonces yo puedo dar un concepto y alguna persona, alguno de los participantes puede decirme, yo tengo otro concepto y eso es absolutamente válido. Esa es la diferencia entre un profesor y un formador. El profesor va a ayudarle al estudiante a que adquiera conocimiento. En cambio, el formador va a ayudar a compartir, y ojo con esto, a construir conocimiento conjunto entre todos nosotros. Acabamos, entre todos los que estamos en este taller, acabamos de construir un conocimiento. Sí, yo orienté, pero si profundizo el ejercicio, ustedes me van a decir
¿Cómo debería comportarse entonces un formador y un profesor frente a un alumno, estudiante, participante? ¿No es cierto? Y me vas a dar diferentes formas. Y vas a decir, ante un niño yo me comporto, por ejemplo, con el ejemplo, valga la redundancia, porque el niño va a aprender a imitar al adulto y por lo tanto la responsabilidad del profesor ante un niño es grande porque el niño va a copiar, muchas veces, ¿no? Va a copiar el comportamiento del adulto. ¿Qué es lo que hace la mamá? ¿Qué es lo que hace el papá? Si le dice, hijo, no prendas la tele a las 6 de la tarde, por poner un ejemplo, y la mamá o el papá prenden a las 6 de la tarde, ¿qué es lo que aprende el niño? ¿Qué es lo que aprende? En cambio, en el adulto ya puede opinar y decir, bueno, ¿y por qué tú prendes la televisión? En cambio, el niño va a decir, bueno, ¿tendré que prender o no prender? Si me dicen que no hay que prender, pero el adulto prende, entonces se crean estos conflictos en el aprendizaje del niño. En el adulto, en cambio, ya el conflicto se transfiere a una opinión, porque dice, pero yo puedo también pensar y opinar. Esa es la diferencia enorme que existe entre el proceso de enseñanza a niños y adultos. Así que este tema 2 que vamos a ver es la forma en que nos comunicamos dependiendo del segmento al cual nos orientamos, si es a niños o si es a adultos. En el un caso vamos a enseñar, en el otro caso vamos a construir conocimiento conjunto. ¿De qué manera? ¿Con qué metodología? Como lo estamos haciendo lo más práctico posible, es decir, de una manera constructivista. Viene este otro término, el constructivismo, lo voy a escribir en el chat para que no lo olviden, constructivismo, que es una tendencia de los grandes pensadores de la educación, Jean Piaget y otros, en donde en el aprendizaje, por eso se dice enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque yo puedo enseñar, yo puedo decir haz tal cosa, sea a un niño o sea a un adulto, que tanto el niño o el adulto pueden o no aprender. Por eso es que la mamá les dice a los niños, ya te he dicho 1000 veces que hagas tal cosa. Adelante, Elvi, te escucho. Sí, sí, ya entiendo los conceptos y hay una razón en esto, ¿no? O sea, de lo que es andragogía y pedagogía. Claro, a un niño hay que explicarle todo porque él está iniciando, pero un adulto, supongamos que estamos en una clase, de repente se puede sentir, digamos, algo ofendido porque se le está explicando algo que ya sabe. Doy eso como ejemplo, ¿no? Entonces, ya cuando es andragogía, o sea, ser capacitador para gente adulto, o sea, ya es otro trato porque se sabe que ellos ya tienen conocimiento y de repente muchas personas adultas se molestan cuando le dicen algo que ya sabe, o sea, es un concepto que tengo, ¿no? Muy bien, muy bien. Por eso es que, Elvi, vamos a hablar del constructivismo, porque el adulto ya sabe muchas veces cómo entonces orientamos el conocimiento. Ese es nuestro punto. Yo les voy a pedir que en el chat, por favor, copien el link que les indiqué, ¿no es cierto? Este que es MindMeister, voy a copiarle de nuevo. Lo copien, por favor, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Y por favor, desarrollen por lo menos un aporte de cada uno de ustedes a este mapa mental que estamos construyendo en conjunto. Y en 5 minutos, son 11:40, nos volvemos a conectar al mismo link. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Sí, No, y ya te envío para que te registres. ¿Ninguna duda? Pues ya nos desconectamos.